Bien, hoy vamos a ver el inversor en DC. ¿Sí? Vamos a ver cómo son las curvas, cómo se forma la curva de transferencia. Y sobre la curva de transferencia después vamos a ver algunas características. Y después de la primera parte vemos el inversor y a continuación vamos a ver las compuertas NAND y NOR de dos entradas, como para que tengan una idea de manera general, y después de eso vamos a ver algo de layout de máscaras. Eso va a ser el contenido de los tres siguientes bloques. Entonces, el lugar por donde hay que empezar para el análisis de DC es el transistor MOS. ¿Sí? Como ustedes recordarán, el transistor MOS, comencemos con un transistor tipo N, corriente de drain versus BDS. ¿Sí? Este es el gate, este es el drain y este es el source. Si recuerdan de dispositivos, pues tenía una expresión que se denominaba de triodo, mientras la BDS fuera menor o igual que BGS menos BT. ¿Sí? Y era en esa región muy similar a un resistor no lineal, porque iba aumentando la corriente cada vez menos, y esto se veía por una parte en la cual era lineal con BDS al principio, y después empezaba este otro término que es negativo, resta, y es proporcional al cuadrado de BDS, o sea que eso le da esta parte cuadrática. De ahí para adelante obviamente ya no podían continuar más esta curva, ahí terminaba, ¿sí? Esto era la BDSAT, ¿sí? Y a partir de ahí se suponía que la curva quedaba constante, esa zona se llamaba saturación, y cuando uno reemplazaba la expresión de BDS de saturación, nos queda esta expresión de acá. En todas estas curvas consideren que alfa es igual a 1, ¿sí? Donde ven un alfa, ahí aparecería un 1, así que quedaría KN por BGS menos BT al cuadrado. ¿Sí? Eso se lo deberían acordar de dispositivos, si no, bueno, estamos repasando. Para el dispositivo tipo P es exactamente lo mismo, pero el transistor tipo P está en el tercer cuadrante, así que ahí la corriente va a ser igual a Kp por BGS menos BT al cuadrado en la zona de saturación. ¿Sí? Este Kp es menor que 0. ¿Sí? Así que esa curva, esto es saturación, es exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces con ese modelo de transistor tenemos todo lo que necesitamos para todos los análisis que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Bueno, lo primero que nos interesa es analizar el inversor. El inversor está compuesto por dos transistores en serie. Acá tenemos VDD, acá tenemos tierra, y esta es la tensión de entrada, ¿sí? Y esta es la tensión de salida. Fíjense que sigue los lineamientos de lo que hablamos la clase pasada. Tiene un pull-up, que es simplemente un transistor P, y tiene un pull-down, que es simplemente un transistor N. ¿Sí? Pull-up, pull-down. Y el nodo de salida está conectado o a VDD a través del pull-up o a tierra a través del pull-down. Son mutuamente exclusivos pull-up y pull-down porque cuando Bain está arriba prende el transistor de abajo, el NMOS, y nos conecta la salida a tierra, y el transistor PMOS está abierto y viceversa. ¿Sí? Con lo cual, hasta ahí viene cumpliendo todo lo que le habíamos pedido. ¿Cómo hacemos las ecuaciones de corriente? Bueno, vamos a considerar corriente de salida, vamos a considerar la de
el transistor en el mismo sentido que la del drain del transistor N, ¿sí? Acuérdense que en cuanto a convenciones, vamos a dibujar de vuelta, acá tenemos el P, este es el drain, acá tenemos el N, este es el sur y este es el drain, ¿sí? Así que lo que estamos diciendo es que la corriente está entrando a este nodo, o sea, I out entra ahí, la ID del N va así, la ID del P por definición es positiva entrando al drain, así que va a ir para arriba, ¿sí? Perfecto, entonces si nosotros queremos, ¿qué es lo que vamos a querer hacer ahora? Bueno, básicamente lo que queremos hacer ahora es tomar, borré el transistor, ahí está, ahí está. Esta es la corriente I-out entrante, ¿sí? Entonces fíjense que I-out va a ser igual a la corriente de drain del N menos la corriente de drain del P, ¿sí? Perfecto, entonces acá tenemos VDD, esta es la tensión de entrada, ¿sí? Lo que queremos hacer ahora es un gráfico donde podamos ver corriente de salida y versus la tensión de entrada, ¿sí? Entonces, para el transistor N es bien fácil. Vamos, bueno, borré todo. Para el transistor N es fácil, decía, acá tenemos la tensión de entrada, acá está el drain, acá está el source, esta es la corriente de drain, y esta es I-out, ¿sí? Entonces, para el transistor tipo N, la corriente de salida coincide con la corriente de drain del transistor N, y la BGS coincide con la tensión de entrada, la BGS del N coincide con la tensión de entrada, ¿sí? Porque la BGS del N es esta de acá abajo, ¿sí? Es Vein menos el source que está a 0, con lo cual, en un gráfico de corriente de salida versus tensión de entrada, al transistor N de abajo lo vamos a ver como vemos normalmente un transistor N, o sea, si la corriente, si la tensión de entrada es 0, pues va a estar en corte, y una vez que superemos la tensión de umbral, pues vamos a tener las diferentes curvas, ¿sí? Que irán de alguna manera así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos el transistor P? Esto es el drain, esto es el source. Fíjense que la I de drain del P tiene el sentido inverso a esta corriente que acabamos de declarar. La corriente de drain del P era así, ¿sí? Esto era corriente de drain del P, era negativa, estaba en el tercer cuadrante, y esto era la BDS del P, ¿sí? Entonces, por un lado, la corriente se invierte, con lo cual estas curvas que antes veíamos en el tercer cuadrante, ahora las vamos a ver cuando dibujemos versus la corriente de salida o versus la corriente del drain del N. Con esa referencia, yo las corrientes que van para arriba del PMOS las voy a ver negativas yendo para abajo, ¿sí? Con lo cual me van a quedar de esta manera, espejadas con respecto a lo que era. Entonces ese es el primer cambio. Cuando yo las vaya a dibujar en esta otra escala, esas corrientes van a estar hacia arriba, ¿sí? En esa parte de I-out positivas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tengo que tener en cuenta? La otra cosa que tengo que tener en cuenta es cuál es la relación entre
la tensión de salida y la BDS del transistor. Entonces, déjenme que borre esto. Fíjense que para el transistor P, este es el drain, este es el gate, la tensión BDS del transistor P es la tensión de drain menos la tensión de source, ¿sí? La tensión de drain a qué es igual a Vout. Y la tensión de source a qué es igual a VDD, ¿sí? Entonces, si yo quiero ahora dibujar en función de Vout, fíjense que Vout va a ser igual a BDS del P menos BDD, ¿sí? Entonces, cuando BDS del P sea 0, yo voy a tener mi B de salida en menos BDD, ¿verdad? Perdón, más BDD. Cuando mi BDS sea 0, la tensión de salida, o sea, cuando esta sea 0 es porque el drain está en BDD. Entonces, la tensión de salida va a estar en BDD. Es decir, que este punto de, vamos a dibujarlo en azul, este punto de acá se traslada a BDD. ¿Sí? Vout, perfecto. Perfecto. Entonces, después, a medida que BDS se va haciendo negativa, ¿sí? Fíjense que va restando de BDD, es decir, que mi Vout se va haciendo más chica. Si, por ejemplo, BDD vale 5 y BDS vale menos 1, me quedará por ahí en 4. ¿Sí? Si BDS vale menos 2, 5 menos 2, 3, me quedará acá. Es decir, que cuando yo voy recorriendo la curva del transistor PMOS en este sentido y voy haciendo BDS más chica, ahora cuando estoy ploteando versus Vout, que es la variable de salida en la cual yo quiero ver las cosas, voy a ir haciendo este recorrido, ¿sí? En este sentido, y la corriente va a ir, acuérdense que habíamos dicho que versus, cuando ploteábamos versus corriente de salida, la corriente esa entraba era menos la del PMOS, con la cual vamos a ver las curvas del PMOS, las vamos a ver así. ¿Sí? Entonces, ahí lo que logramos es, tenemos un eje de corriente de salida, tensión de salida, y ahí tenemos las curvas del NMOS, que son así, y las curvas del PMOS, que van en el otro sentido. ¿Sí? Ambas son positivas, ¿sí? Ambas coinciden con el sentido de Eout. Y lo que nosotros queremos hallar a partir de acá es dónde va a funcionar, cuál va a ser el punto del equilibrio del transistor del inversor. ¿Sí? Para eso vamos a ir a la siguiente, que está un poquito más linda la curva. Fíjense, ahí tenemos. Ahí tenemos graficadas. Todas estas son las curvas del NMOS. ¿Sí? Esas son, este es el NMOS. Acá tengo Vein. ¿Sí? Entonces, a medida que yo, como Vein es igual a la BGS del N, a medida que yo voy aumentando Vein, voy aumentando la BGS del N y voy teniendo curvas que van hacia arriba. ¿Sí? Acuérdense que estoy graficando, esto es corriente de salida, esto es la ID del N. ¿Sí? Entonces voy de las curvas más bajas, voy hacia arriba a medida que yo llevo la tensión de entrada de 0 hacia arriba. Entonces Vein acá iría así, hacia arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces las curvas que quedarían son, qué sé yo, para una Vein baja, la aumento un poco, la aumento un poco más, la aumento un poco más,
y tengo esas curvas del n, ¿sí? A medida que varío Bain de 0 hacia arriba. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el PMOS cuando yo hago lo mismo de ir subiendo la tensión de entrada desde 0 hacia un valor? Fíjense que acá, ¿cuál es? Este es el gate del transistor P, este es el source, este es el drain. ¿Sí? Entonces, cuando yo la tensión de gate la tengo en 0, ¿cuál es la tensión BGS del PMOS? Menos 5, menos BDD. ¿Cuánto? Menos BDD. Menos BDD. ¿Por qué? Porque la BGS del P es igual a la BG menos la BS. La BG es la B de entrada, pero la BDS es BDD. Entonces, cuando yo tengo la BIN igual a 0, tengo el máximo valor de BGS. Entonces, ahí voy a tener esta curva para la corriente del transistor P, ¿sí? Entonces, si hago eso, y out, ¿sí? Va a valer menos la corriente del drain del P, que es ese valor, la curva esa que está ahí, ¿sí? Si yo empiezo a subir BGS ahora, BG, lo que estoy haciendo es sumo Bain, y Bain menos BDD me va a dar un valor negativo más grande, es decir, más cercano a 0. Me voy acercando cada vez más a 0, es decir, que en módulo la BGS del P se me va achicando. Si se me va achicando en módulo, eso quiere decir que me voy quedando cada vez con menos corriente, ¿sí? Entonces empiezo a tener estas curvas así. Es decir, que yo cuando Bain la subo de 0 a BDD, el PMOS, las curvas esas, las recorre hacia abajo, ¿sí? Mientras que para el NMOS, las curvas las recorría hacia arriba. ¿Eso se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cómo hallamos el punto de equilibrio? Bueno, arranquemos por una. Cuando Bain es igual a 0, el NMOS está en corte, porque su BGS es 0. Mientras que el PMOS está en su curva máxima, porque para él BGS vale menos BDD. ¿Cuál es la intersección? Este punto de acá. ¿Sí? Fíjense que para Bain igual a 0, la B out es igual a BDD. ¿Sí? Ahora, le doy un poco más de tensión de entrada. Supónganse esta de acá. Y ahora al PMOS en módulo le achiqué. Entonces ahora el PMOS estará en esta. ¿Dónde está el punto de funcionamiento? Y sigue acá abajo. ¿Sí? Está bastante cerca el punto que ahí tiene el número 6. Todavía está, perdón, acá. Está muy cerca de BDD, ¿sí? Bueno, vamos uno más, subo. Esa es la curva del NMOS. Esta es la curva del PMOS, que ahora baja un poco más. Y ahora el punto de intersección es este que está acá, el número 5. ¿Sí? Hasta ese momento, fíjense que el NMOS está en saturación, el PMOS está en triodo. ¿Sí? Y el nivel de salida es cercano a BDD. ¿Sí? Ahora fíjense que va a haber un cambio, porque ahora le aumento un poco más la tensión de entrada, el NMOS se prende un poco más, y ahora el PMOS también está bastante prendido. Entonces ahora paso, ahora el punto de equilibrio de los dos, ¿sí? Obviamente el punto de equilibrio no lo dije, pero es obvio,
El punto de equilibrio es cuando la corriente del PMOS es igual a la del NMOS en módulo, ¿sí? La corriente del NMOS baja es positiva, la corriente del PMOS sube y es negativa, o sea que también baja, ¿sí? Cuando son iguales, ese es el punto de funcionamiento, porque es un circuito donde solamente tienen dos cosas, tienen el N y el P, así que para que eso esté en equilibrio tienen que ser iguales. La corriente que entra al nodo de salida tiene que ser igual a la que sale. Entonces, ahí el punto de equilibrio es este, el 4, y fíjense que ahí está más o menos a la mitad. ¿Sí? Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, después va a pasar ahí están los dos en saturación. Están los dos dispositivos en saturación, el N y el P. Y después vamos a borrar para que no se haga tanto lío. Después sucede algo simétrico. Ahora tengo esta curva, por ejemplo, para el NMOS, y tengo esta otra curva para el PMOS. Y ahora el punto de funcionamiento es el 3. ¿Sí? Fíjense que la corriente bajó ahora, y en esta porción, ¿qué tengo? Ahora tengo el NMOS en triodo y el PMOS en saturación. ¿Sí? Bueno, después tengo la siguiente curva, al N le trato de sacar más corriente, y eso hace que el PMOS tenga menos, y me voy al punto este 2, y después por último tengo al NMOS con su máxima curva de corriente, y el PMOS en corte, y cuando pasa eso estoy ahí en el origen. ¿Sí? Y tengo mi tensión de salida igual a BSS 0 volt. ¿Sí? Entonces ese es el juego que van haciendo. Mientras una va aumentando, la otra va bajando de su valor máximo y viceversa. Entonces de este gráfico nosotros ¿qué podemos sacar? Bueno, podemos ir sacando la corriente de salida, y también podríamos ir viendo, tomando nota de cuáles son las tensiones de salida, que la tensión de salida, ¿cómo la obtengo? Y la obtengo de donde se hacen iguales las dos corrientes. Estos valores que tengo acá abajo, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7, yo me podría hacer un gráfico y decir, bueno, ahora pongo Bin, cuánto valía Bin, y Bout, voy graficando estos, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. Si hago eso, voy a terminar con la curva de transferencia del inversor. Fíjense, acá está el 1, el punto 1, la tensión de entrada es BDD, es decir, que tengo el NMOS bien prendido, el PMOS apagado. ¿En qué punto de la curva estaba? Bueno, el NMOS prendido era así, el PMOS apagado era así. ¿Sí? ¿Cuánto vale la salida? 0. Fíjense que esto es el eje de tensión de salida. Estoy ahí. Después, cuando le daba el siguiente punto de la curva, bajaba un poco el NMOS, subía un poquito el PMOS y el punto se me trasladaba acá. ¿Sí? Y así iba recorriendo los distintos puntos de esa curva. ¿Sí? Perdón, a ver, sí, Bin alto me da valores bajos, y después Bin bajos me da valores de Bout altos. ¿Sí? Entonces, esta es la curva de transferencia que muestra el inversor. ¿Sí? Fíjense que tiene varios lugares diferentes esta curva. ¿Sí? Al principio, fíjense, esa parte de ahí, ¿por qué se caracteriza? Esta que le pusimos 5 ahí, fíjense que ahí tienen, esto es para tensiones de entrada bajas. Para tensiones de entradas bajas, el NMOS está en corte y el PMOS está en triodo. ¿Sí? Eso es lo que pasa acá. Entonces, el NMOS está en corte, o sea que es lo mismo que esté abierto el circuito, y el PMOS
está saturado. O sea que la tensión, el drain, acá la salida, está cerca de BDD, ¿sí? Y tengo esa curva ahí. No hay nada que me lo baje de BDD, el transistor PMOS me lo tiene agarrado allá arriba, ¿sí? El NMOS está abierto. Después, en esta región 4, el NMOS empieza a conducir, ¿sí? De a poco. Entonces, ahí paso a tener el NMOS saturado y el PMOS en triodo. Y estoy en la región esta, 4. Hasta que llego a la mitad. En la mitad están los dos en saturación. Y esa es la parte de máxima ganancia. Fíjense acá. La curva tiene una pendiente bastante significativa. Ahí están los dos saturados. Está saturado el N, está saturado el P. Sigo subiendo la tensión de entrada. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que ahora el PMOS se va a ir quedando sin corriente. Entonces el PMOS empieza a estar en triodo, en saturación, y el NMOS en triodo. Y ahí tengo esta otra parte, que es la curva 2. Y finalmente, la última parte, que es la parte 1, que es para tensiones bastante altas. El PMOS está en corte, no conduce corriente, ¿sí? Y el NMOS es el que está en triodo, ¿sí? Así que la salida ahí me queda en tierra. Entonces ahí tengo esos 5 modos de funcionamiento que depende de la tensión de entrada que yo le ponga, voy a tener al inversor en alguna de esas regiones. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Ok. No. Bien. Entonces, acá hay varios puntos importantes a marcar. El primero es este punto. Fíjense que eso dice BM, ¿sí? Esa es la tensión de umbral de la lógica, es el punto que yo tomo al medio de la excursión de señal, ¿sí? De BM para arriba voy a considerar que es un nivel lógico alto, de BM para abajo voy a considerar que es un nivel lógico bajo, ¿sí? Y de hecho, si ustedes toman el inversor y hacen esto, ponen en cortocircuito la entrada con la salida, lo que están haciendo es haciendo Vout igual a Bin. Vout igual a Bin es esta curva, ¿sí? Entonces, cuando Vout igual a Bin son iguales, eso quiere decir que esta recta, Vout igual a Bin, y la curva del inversor son iguales. Entonces tengo el punto ese BM, ¿sí? De hecho, si quieren hacer el experimento, agarran un protoboard, ponen un inversor, conectan entrada con salida, lo sueltan y van a ver, bueno, obviamente después se va a ir de ese lugar porque ahí cualquier ruido lo saca, ¿no? Pero si cortocircuitan entrada con salida y miden acá, les va a dar BM, ¿sí? O lo pueden hacer en Spice también, lo pueden simular y les va a dar el punto este BM. Entonces ese es como el centro de la lógica, ¿sí? Si los dos transistores son eléctricamente iguales, ese punto debería ser BDD sobre 2, ¿no? Si yo le empiezo a cambiar los tamaños, lo puedo llevar para un lado o para el otro. Bien, ¿qué otros puntos interesantes tengo para tomar? ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando teníamos una compuerta que manejaba otra, teníamos un cierto nivel que le llamábamos B output low y después otro que llamábamos high y B output low, ¿sí? Y cuando mirábamos una compuerta desde la entrada teníamos un nivel que le llamábamos B input high y otro que le llamábamos B input low, ¿sí? Bien, esos puntos los vamos a identificar sobre la curva del inversor como estos puntos donde la pendiente se hace
justo menos 1. ¿Sí? Las pendientes acá son negativas porque invierte el dispositivo este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la región 3? Acá tenemos una ganancia negativa y que en módulo es mayor que 1. ¿Sí? Entonces esto podría ser, qué sé yo, menos 50, menos 100. Tiene que ser, obviamente que es negativa, pero tiene que ser mayor que 1 en módulo. ¿Por qué? Porque si no, el dispositivo no funciona, no invierte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace qué efecto tiene una ganancia negativa y en módulo mayor que 1? Que si ustedes se vienen en un entorno de este punto, ¿sí? Supónganse que se vienen un delta B muy chiquitito corrido de BM. Muy chiquitito, no sé, pongámosle 100 milivolt. ¿Sí? O 10 milivolt. 10 milivolt, si lo multiplican por una ganancia de 100, ¿cuánto se va a correr el punto S cuando yo lo vea a la salida? Y esos 10 milivolt amplificados por 100 le van a dar 1 volt. ¿Sí? Entonces, la salida de este punto se va a correr 1 volt para el otro lado, porque obviamente invierte, ¿no? Entonces, ustedes le ponen una tensión 10 milivolt más grande que BM, y a la salida lo que van a ver va a ser 1 volt más bajo que BM. ¿Sí? Y eso ustedes lo quieren. ¿Por qué lo quieren? Porque básicamente lo que ustedes esperan de esta compuerta es que si hay alguna tensión que cae, estos son los rangos permitidos, ¿sí? Esto es la salida de la compuerta y esto es la entrada de la próxima compuerta. Y acuérdense que habíamos dicho que acá en el medio había una zona donde no podíamos garantizar lo que pasaba. Lo que nosotros queremos es que si hay algo que cae ahí en medio, el dispositivo rápidamente lo saque de ahí. ¿Sí? No tiene que haber ningún valor que quede ahí adentro. Entonces, esta es la zona de ganancia grande y la vamos a definir entre la pendiente menos 1 y acá la otra pendiente menos 1. ¿Sí? Y ahí, como les decía, tenemos, el inversor tiene alta ganancia. Entonces, nosotros sabemos que cuando tengamos algún delta B sería BM menos la tensión que yo le ponga. ¿Sí? Ese delta B va a salir amplificado por la ganancia de tensión esta, y va a hacer que a la salida se me aleje del punto medio. ¿Sí? Y después, fíjense que acá estos puntos donde tenemos la pendiente menos 1, eso los vamos a definir como DIH, esto es entrada, ¿verdad? Así que ahí vamos a decir, acá este es el B input high, el nivel más bajo que puede aceptar un nivel lógico alto, y con respecto a este de arriba vamos a decir, bueno, este es el más alto que puede aceptar un nivel lógico bajo, entonces este va a ser el B y L. Y sobre la ordenada de salida vamos a tener B output low y B output high. ¿Qué característica tienen? ¿Por qué yo defino justo estos dos ahí? Porque estas dos regiones, fíjense que tienen una característica particular. Cuando uno calcula la ganancia de tensión en cualquier punto de acá para la derecha o de acá para la izquierda, ¿sí? Ahora la ganancia de tensión va a ser menor que 1. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo de este punto la entrada se mueve 10 milivolt, cuando yo vea la salida, fíjense, vamos a ponerlo acá, supongamos que estoy funcionando en el 2, ¿sí? Estoy en ese punto y yo ahora doy un cierto delta B. Entonces estaba funcionando acá y ahora lo corro un poquito. Fíjense que acá este delta B que yo tengo en la entrada
se me reproduce, estoy en niveles lógicos, acá estoy en la parte de arriba de la curva, ¿sí? Entonces, supónganse, acá tengo 0, acá tengo BDD, tengo algún punto acá, y le estoy dando un pequeño delta B hacia arriba. ¿Qué es lo que veo a la salida? Bueno, obviamente que a la salida, si eso está en la mitad de arriba, a la salida eso va a estar en la mitad de abajo. Fíjense que ahora estoy cerca de ahí, ¿no? Y lo que voy a ver es que el delta B a la salida va a ser más chico. ¿Por qué? Porque acá la ganancia esta en módulo es menor que 1. Entonces, ¿qué me garantiza el estar de esta parte hacia la derecha o de esta parte hacia la izquierda? Que cualquier delta que yo ponga en la entrada, a la salida va a ser más chico, entonces se va a quedar adentro de esta zona, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tensión que